Vamos a dejar la clase de hoy día grabada para que la puedan tener y puedan atender, digamos, lo que les quiero dejar. Esta sería la tercera sesión del curso del módulo de ferrocarriles. Y lo que hemos visto anteriormente corresponde a las partes introductorias de generalidades del transporte ferroviario. Hola, buen día, Rodrigo. Buen día, profe, ¿cómo está? Bien, muy poca audiencia. ¿Qué pasará? No, es muy No, temprano. es la semana de receso, entonces Ah, se toman también el día sábado, pero les voy a avisar a mis compañeros. sí, pero no te La preocupes. demora que tuve ayer una noche un poco movida por mi gato, así que despierto hasta ahora. Ya, no hay problema. Y yo ahí igual les dejo grabada la clase, así que no hay ningún problema. Ok, entonces lo que estaba comentando es que en las oportunidades anteriores habíamos visto algo de generalidades, vimos también lo que es de qué manera se compone el transporte ferroviario, la infraestructura que está compuesta por la vía, ¿no es cierto? La vía, todo lo que es asociado al camino de rodadura por donde circulan los trenes. Y eso está compuesto por la vía férrea propiamente tal, con la superestructura y la infraestructura o la subestructura. La vía es todo un paquete estructural que está conformado por los rieles, las sujeciones, los durmientes, ¿no es cierto? El balasto y todo eso apoyado sobre un camino que uno hace, que es las obras básicas que están fundamentalmente diseñadas en cortes, terraplenes, eh, puentes, obras de arte, en fin, todas esas cosas, y eso es lo que compone básicamente el camino de circulación. Ahora, complementario a eso, están todos los temas inherentes a la señalización, a la circulación de trenes, a la energía de electrificación para el caso de los trenes eléctricos, eh, las instalaciones para maniobras, para composición y armado de trenes, para mantenimiento mayor y mantenimiento de término de viaje en cada uno de los casos de traslado de trenes, y el tema también de abastecimiento de combustible para todos aquellos equipos que son de características diésel en general. eh, y es lo que estamos empezando a ver, lo que habíamos empezado a ver la última reunión, es el tema del material rodante ferroviario y la energía de tracción que tienen los trenes, que puede ser tracción, lo más común actualmente es tracción diésel, o a base de petróleo, motores petroleros, y tracción eléctrica. Ahora, lo más común para todos los trenes es que todos los trenes en general, las locomotoras y los automotores, eso es lo que estamos empezando a ver ahora, tienen motores de tracción ubicados en sus ejes, y esos motores de tracción en general son todos eléctricos. O sea, la tracción en general de todos los ferrocarriles es eléctrico. Ahora, ¿cómo se produce la energía que mueve esos motores, esa energía eléctrica que mueve esos motores? Ahí proviene como de dos fuentes que son las más comunes en este momento. Por un lado, están aquellos trenes que se mueven por alimentación eléctrica directa desde algún cable, ¿no es cierto? Y eso es lo que en las vías férreas existen como catenarias, como un hilo de contacto que provee la energía eléctrica para que esos motores puedan moverse. Ese es uno de los aspectos más comunes. Y ahí tenemos los automotores o los trenes de pasajeros, que actualmente el ejemplo más característico lo tenemos acá en Chile,
Alameda al sur, o en la zona del Metro Valparaíso, o en la zona de Concepción. Todos los automotores son en general eléctricos, ¿no es cierto? Se alimentan a través de un pantógrafo, desde los cables de energía para poder circular. Y los motores de tracción, como lo indico, son eléctricos. Y existe también lo otro que es más común para los trenes de carga, que también los motores de tracción de las locomotoras son eléctricos, pero la energía eléctrica en este caso no se provee a través de una catenaria o de un sistema de electrificación, sino que se provee a través de una planta productora de energía eléctrica que va sobre las locomotoras. Entonces, eso es lo que habíamos comenzado a ver la vez anterior. Hablamos del material rodante tractor y el material rodante tractor, que son aquellos propios que se encuentran provistos de sistemas motrices y permiten remolcar a otro material rodante, carros o coches acoplados a él, y material rodante automotor, que es el propio equipo el que tiene dentro de su estructura motores y motores de producción de energía o sistemas de captación de energía y motores de movimiento. Están los coches y los carros. Los coches, hablábamos de este tema, los que sirven para el servicio de pasajeros, y los carros que son para los servicios de carga, y todo el otro material rodante auxiliar. Las locomotoras, habíamos algo comenzado a hablar de las locomotoras, y aquí les había mostrado el esquema típico de una locomotora, de las locomotoras comunes que hay actualmente, que tienen sus sistemas de eje donde residen los motores de tracción, que son los que producen el movimiento, y una planta generadora de energía eléctrica, ¿no es cierto? Una planta diésel, que es la que a través de un generador principal y un generador auxiliar son los que generan la energía eléctrica para que estos motores de tracción puedan moverse. Por supuesto, además tienen otros sistemas de producción de otros tipos de elementos, por ejemplo, de aire comprimido, que sirve para generar todo el sistema de frenado de los trenes. Habíamos conversado también de los equipos automotores, que son estos, básicamente son sistemas de transporte de pasajeros que tienen incorporados dentro de sus cajas, de sus estructuras, los motores de producción de energía o de captación de energía para poder moverse, y que a su vez también dentro de su estructura tienen espacios o habilitaciones para llevar pasajeros o eventualmente también carga. Y esos son los equipos automotores, es decir, que se mueven a sí mismos. No necesitan una locomotora para moverse, sino que se mueven a sí mismos. Estos son los automotores más comunes, los que han llegado ahora, los que están llegando al servicio de ferrocarriles del Estado. Y aparte de eso, tenemos el material rodante de servicio o de mantenimiento. Y dentro de ese material rodante de servicio o de mantenimiento tenemos la maquinaria automotriz para trabajos de vía, y son equipos auxiliares de diversos tipos y para ejecutar diversos trabajos. Tenemos compactadoras de balasto o compactadoras de lastre, que son maquinarias que tienen sistemas de bates para poder hacer la compactación del lastre chancado, del material del ripio chancado, para poder acomodarlo debajo de los durmientes y entre medio de los durmientes, de manera que quede muy bien consolidado toda esa ripiadura. Maquinarias perfiladoras para poder darle el perfil a este paquete estructural de la vía, máquinas intercambiadoras de durmientes que son automáticas, sacan los durmientes y ponen los durmientes nuevos, máquinas viviales de tipo excavadora o retroexcavadoras para múltiples servicios, máquinas limpiadoras y seleccionadoras de balasto, máquinas para roce y despaste, es decir, van sacando todo lo que sea material vegetal que va a veces en las zonas más con mayor cantidad de vegetación, empiezan a afectar
tanto las catenarias empiezan a afectar la vía con ramas o con árboles, y estas maquinarias también sirven para hacer el despeje de toda el gálibo de la vía. Están los autotorres o vehículos para poder trabajar con las líneas aéreas eléctricas, que son máquinas con tracción propia y que están destinadas al trabajo con las líneas de electrificación, de alimentación eléctrica. Y esas poseen plataformas que están montadas en sistemas de aislación, de manera de que el personal pueda trabajar incluso con las líneas estas energizadas. En general sí, eso es de muy rara aplicación el que se trabaje con líneas energizadas, porque es muy peligroso. En general los trabajos de mantenimiento de las líneas de alta tensión o digamos de media tensión de las catenarias eléctricas se hacen bajo sectores que están absolutamente desconectados de energía para evitar cualquier accidentabilidad. Y existen otros elementos también, otras maquinarias que son grúas o pescantes para accidentes, maniobras de levante, son máquinas con dispositivos mecánicos, elevadores, digamos, para poder levantar maquinaria ferroviaria pesada, equipos accidentados, en fin, ¿no? Que generalmente poseen tracción propia y pueden ser también remolcados hasta el lugar en que se les desee utilizar. Aquí hay unos ejemplos de algunas máquinas típicas que se utilizan para trabajos de vía o para trabajos en la infraestructura. Aquí en la foto de la izquierda tenemos una máquina bateadora que lo que hace es actuar con bates mecánicos sobre el balasto, ¿no es cierto? Tal como está esa maquinita chiquitita aquí de la foto central, y efectúan corrección geométrica de la vía, o sea, nivelan transversalmente la vía, la alinean, ¿no es cierto? La dejan perfectamente alineada y con una geometría adecuada. Por supuesto que estos equipos también tienen sistemas computacionales internos que les permiten hacer el trazado de las curvas. Digamos, uno coloca el diseño de las curvas, o el diseño de radios de curvas, ¿no es cierto?, los factores de alineación de la vía, y esas máquinas son capaces de ejecutar automáticamente la corrección geométrica de la vía en todos sus aspectos. Aquí abajo, en la foto de la izquierda abajo, hay un detalle de los sistemas de prensas y de bates que tienen para poder efectuar esos trabajos, junto con levantar, alinear y nivelar la vía. Los bates actúan por vibración para poder compactar el lastre chancado, el balasto chancado que queda debajo de los durmientes. Y en la foto inferior derecha, aquí tenemos un sistema de autotorre para poder hacer trabajos en las líneas electrificadas, en las líneas de catenaria. Y aquí tenemos otros ejemplos de maquinarias, algunas incluso bastante manuales, que se ocupan para efectuar trabajos en vías de menor afluencia de tráfico. Otros equipos son los equipos de inspección de vías y de infraestructura, los autocarriles, que son vehículos autopropulsados con motores de combustión interna y que se utilizan para inspección visual de las instalaciones de la vía, motocarriles o volandas o carros de empuje, pequeños carritos de empuje, que son también vehículos autopropulsados para poder trasladar al personal de las cuadrillas o grupos de trabajo que atienden los trabajos de mantenimiento de la vía, de la señalización, de la electrificación. También se acoplan carritos de empuje para poder llevar materiales. Se pueden arrastrar rieles, arrastrar durmientes, digamos, en esos carritos para poder hacer estos trabajos. Otro tipo de equipos son las dresinas o máquinas registradoras de vía. Las máquinas registradoras de vía son vehículos independientes que están destinados a efectuar la auscultación. La auscultación o la inspección geométrica de las vías, no solamente geométrica, sino que también de las características o del estado en que están los componentes de la infraestructura del ferrocarril. Y
Inicialmente estos carros eran con sistemas de palpadores y de transmisión mecánica de las características geométricas de la vía, y actualmente se utiliza mucho el sistema láser para poder ir captando, por ejemplo, el desgaste de los rieles, la geometría de la vía, la geometría de las catenarias eléctricas, de las catenarias de hilo de contacto eléctrico, en fin, y todas esas cosas. También se hacen inspección del estado interno de los rieles por medio de ultrasonido, en fin, y hacen procesamiento de imágenes también. Acá en Ferrocarriles del Estado nosotros tenemos una máquina registradora de vía de muy moderna tecnología que se incorporó al servicio del año 2016, o sea, hace unos 5 años atrás, y que permite hacer todo ese registro del estado de la vía. Y otro tipo de vehículos son vehículos terrestres comunes a los cuales se les equipa con algún tipo de elemento ferroviario, con ruedas ferroviarias que permiten que los vehículos terrestres también puedan circular por sobre la vía, como si fueran vehículos ferroviarios. Aquí tenemos algunas fotos. Las dos fotos izquierdas superiores son unas fotos de lo que denominamos autocarriles, que son vehículos solamente para movimiento sobre la vía, una motocarril con carrito de empuje y abajo unos sistemas de direcina o de medición de vía. Aquí en la foto superior de la derecha tenemos una imagen de la máquina registradora con que cuenta Ferrocarriles del Estado actualmente, que es la que permite hacer una serie de mediciones de ocultación de todo el estado de la vía por medio de sistemas de detección, digamos, de la geometría. Son mediciones láser o de ultrasonido, en fin, diversas cosas, y va dejando registrado todo en esto, y se puede hacer el control también en forma simultánea a través de una oficina que tiene dentro de la máquina para poder ir haciendo las verificaciones. Y aquí en el costado derecho inferior tenemos las típicas camionetas, que son camionetas comunes y corrientes, a las que se les adapta o se les coloca un sistema de medición de traslación a través de la vía, que fija el volante, fija todo el sistema de traslación, y la guía y el traslado se hace a través de esas rueditas ferroviarias que tienen rueditas metálicas, pero la tracción se hace con los mismos neumáticos, el sistema de tracción que tiene el vehículo. ¿Cuál es el sistema de rodado que tienen principalmente los vehículos ferroviarios? Las locomotoras, los carros, los coches, los automotores y el material rodante en general poseen sistemas de rodado conformados por ruedas y ejes metálicos en general, son todos de acero. Y todos en la mayor parte de los casos están estructurados, están formados, están construidos en la forma que denominamos bogies. Estos bogies son conjuntos de ruedas integrados con bastidores estructurales para formar verdaderos carritos, y esos carritos chicos, de menor tamaño, son sobre los cuales se afirma el material rodante, se estructura el material rodante para poder circular por las vías. Además, estos bogies, que son elementos estructurales rígidos, con una cierta flexibilidad de resortes, en fin, y cosas así, también quedan sostenidos o quedan incorporados a las cajas de las locomotoras o de los carros a través de un cuerpo central o de apoyos elásticos que permiten rotación y movimiento bajo el equipo ferroviario. Entonces estos bogies consisten de esas estructuras de marco de acero con elementos de apoyo, amortiguación, y están constituidos por 2 o por 3 ejes normalmente, constituyendo carritos de baja altura. Los ejes también son fabricados de acero y las ruedas son íntegramente de acero. Ahora, las ruedas ferroviarias pueden ser de un cuerpo único, es decir, formadas por fundición de acero con un solo cuerpo único estructural, o están conformados por
generalmente también dos partes, un disco central y una llanta que rodea ese disco central. En general, actualmente se ha tendido a hacer desaparecer o cada vez menos se usa el sistema este de disco central y llanta, porque ha pasado en más de alguna oportunidad que las llantas terminan desprendiéndose de la parte central y eso puede producir accidentes graves en la circulación de los trenes. Estos son, acá en la foto central tenemos la estructura típica de un bogie, ¿no es cierto?, que está conformado por un eje transversal y dos bastidores que son los que afirman o consolidan la posición de los ejes que son similares a los que están aquí en la fotografía izquierda, y esos ejes tienen caladas cada uno dos ruedas de acero para poder hacer la circulación. Aquí en la foto de la derecha tenemos la estructura típica de un eje. Y esos ejes van soportados o van insertos en unas cajas, en unas cajas extremas ahí que a su vez tienen rodamientos con los cuales permiten hacer el giro sin dificultades del sistema. Las ruedas ferroviarias no tienen forma perpendicular, no tienen forma, no tienen una forma angular en 90 grados con la vertical, sino que son cónicas. Las ruedas son cónicas y permiten, y esa conicidad les permite acomodarse dentro de la vía. Se pueden trasladar, es decir, dentro de la vía tienen que tener una cierta holgura y además tienen una pestaña que es la que permite que esa rueda no se salga, no caiga hacia el exterior o hacia el interior de la vía férrea. Esas pestañas en el fondo generan la guía y por supuesto que tienen medidas ahí milimétricas de holgura para poder trasladarse y tienen la forma cónica para la inscripción de los equipos en las ruedas. Los sistemas de freno que se utilizan en la industria ferroviaria, en general lo más común son frenos de aire o frenos neumáticos, es decir, todos estos sistemas de bogies están compuestos además con unos sistemas de prensas o zapatas de frenos que actúan sobre este elemento de acero para poder provocar el frenado de los equipos. Y todo eso se hace a través de cilindros con resortes y con carcasas especiales aisladas que el movimiento lo genera por acción de aire comprimido. El aire comprimido que se inserta o se retira, digamos, de unas cámaras donde los sistemas con cilindros y con resortes pueden hacer la actuación. Los frenos neumáticos, el freno de aire, como les comentaba, es el freno de tipo estándar y en general es un sistema a prueba de falla, es decir, es un sistema intrínsecamente seguro. Los sistemas de freno neumático actúan, como les indicaba, por medio de cilindros con resortes, y en la normalidad, es decir, cuando no hay aire comprimido dentro del sistema de frenos del equipo, los frenos están aplicados por medio de resortes. Para poder liberar estos frenos o estas zapatas para que el tren pueda circular, hay que aplicar una presión por medio de aire comprimido. Y esa presión se aplica, ¿no es cierto? Y por supuesto, si hay algún tipo de falla, ese aire comprimido escapa a la atmósfera y el equipo se vuelve a frenar. En general funcionan de esta manera. Está la rueda, ¿no es cierto?, con una zapata que es la que efectúa el freno y un cilindro de freno, un cilindro que no es más que un vástago con un émbolo y que está compuesto además por un resorte de una constante más o menos elevada para poder hacer la fuerza necesaria. Y por el otro lado tiene una cavidad o un depósito que es el cual permite hacer todo este movimiento de
de retirar o incorporar este cilindro de freno hacia la zapata o retirarlo desde la zapata de freno. Todo eso está compuesto también en todos los trenes con cañerías, que son cañerías directas y acopladas entre unos y otros coches por medio de mangueras, y todo eso es un sistema estanco con depósitos principales y compresores que permiten generar toda esta presión, que es del orden de 80 a 100 libras por pulgada cuadrada, 180 psi o hasta 100 psi, para poder generar estos movimientos. Y se basan en la acción de una válvula triple que conecta los depósitos auxiliares con el sistema principal de cañerías del tren, y también permite la evacuación hacia la atmósfera del aire comprimido. Y todo eso es gobernado a través de un sistema que está ubicado en la locomotora, y que es el que el maquinista, digamos, acciona para incorporar aire, dejar pasar aire, cargar el equipo, digamos, con aire a través de los compresores, o liberar aire para poder efectuar el frenado o el desfrenado del equipo. Hay varias, no vamos a entrar en mayor detalle en esto, sino que simplemente quiero darles una visión general. El maquinista posee este accionamiento sobre esta válvula de freno, y hay unas posiciones de liberación, de aplicación, de operación, ¿no es cierto? Hay diferentes posiciones en que el maquinista puede, por ejemplo, si el equipo inicialmente está frenado, indudablemente que la primera operación es cargar todo el tren con aire, y generar algún tipo digamos, generar todo el efecto de presión, un nivel de presión adecuado dentro del equipo, que todos los sistemas y los depósitos que tiene cada carro estén absolutamente cargados con aire comprimido, y pueda generarse estas operaciones que yo les decía, que es la liberación, para poder hacer una afloje, digamos, de las zapatas de freno, y pueda liberar las ruedas para poder moverse, o al revés, aplicar un poco de aire para que estas zapatas se puedan pegar nuevamente al tren, o se pueda generar alguna emergencia producto de algún desriel o alguna situación excepcional, donde el maquinista simplemente libera el aire a la atmósfera y genera la condición de freno de emergencia. Este es un esquema. Hay varios esquemas de la posición. Este es el esquema de liberación del freno, ¿no es cierto?, donde esta válvula triple genera con algún tipo de salida hacia la atmósfera o hacia el depósito auxiliar, o desde el depósito auxiliar hacia la cañería de freno. En este caso, la liberación del freno muestra el estado del cilindro del freno, ¿no es cierto?, en la posición de liberación, es decir, es que la zapata se aleje un poquito de las ruedas para poder generar la liberación y el movimiento de las ruedas. Esta es la otra posición, una posición de aplicación del freno, ¿no es cierto?, donde el depósito auxiliar actúa sobre el cilindro de freno, y el cilindro de freno a su vez actúa sobre la zapata, y la zapata se pega a la rueda del tren. Y esta es una recuperación cuando se ha producido todo este movimiento de entrada y salida de aire. Por supuesto que es necesario volver a realimentar el sistema de freno completo, y en esa posición, con el equipo frenado, se hace lo que se llama una recuperación, es decir, por medio de un compresor se vuelve a recuperar aire comprimido sobre los depósitos auxiliares que van en cada carro, que son depósitos de aire comprimido para cada carro, y también para la cañería principal del tren. Eso es un esquema. Y esto, ¿cómo actúan? Actúa nada más que por medio de palancas multiplicadoras. Es decir, en general los carros tienen un cilindro central con un vástago, que es el que actúa sobre una palanca, y esa palanca tiene factores tiene unos vástagos, que es donde
permite el movimiento de estas palancas, y esas palancas a través de, de fierros o de guías de metal actúan sobre otras palancas que son las que multiplican el efecto de la fuerza y se aplica sobre las ruedas frenándolas o liberándolas. Eso es el sistema de frenado de los trenes. Por otro lado, tenemos los sistemas de enganche, cómo se acoplan unos carros con otros, cómo se logra el que los trenes conformen equipos integrales. Una locomotora con 10 carros, con 20 carros o con 40 carros, lo que sea necesario. Hay varios sistemas de enganches, y estos enganches son sistemas mecánicos que permiten acoplar de manera segura y solidaria un carro o un coche con otro. Y existen diversos tipos. Los más comunes, en general, estamos hablando de 3 tipos que son los más comunes: el sistema norteamericano, el sistema americano, que es de la AAR, de la Asociación de Ferrocarriles Norteamericanos, que considera Canadá, Estados Unidos, México. Ellos tienen normativa bastante desarrollada en el ámbito ferroviario, y es el enganche tipo H de Henricot o de mandíbula, que reúne en una sola pieza todo el sistema de enganche de los carros. Es lo que normalmente se llama un enganche de mandíbula o una muela, ¿no es cierto?, que permite que al juntarse dos carros, ¿no es cierto?, y por medio de vástagos que hacen una verdadera traba, se puedan generar el acoplamiento, el enganche y solidario y de los dos carros. Ahora, aparte de eso, entre uno y otro carro también se acoplan las mangueras, que son las que permiten tener la continuidad del aire comprimido para poder generar el movimiento de las zapatas de freno entre uno y otro carro, que son gobernadas desde la locomotora. Entonces aquí en la foto derecha abajo tenemos un sistema de este enganche AAR o Henricot, que es el que se usa normalmente, más comúnmente en los trenes de carga. Está también en Europa muy diseminado lo que se llama el sistema UIC o europeo o de tornillo, que es un sistema de gancho con un sistema de pernos, digamos, que se hace el movimiento para que se puedan acoplar un carro con otro. No es más que un enganche con una arandela o con un sistema de acople y dos topes que van en cada carro, y el típico sistema de mangueras de aire comprimido para poder conectar un carro con otro. Y los automotores actuales, los automotores más modernos, tienen un sistema nuevo que se llama, que se ocupa desde hace algunos años, que es un sistema denominado Scharfenberg, que es un sistema más avanzado y reúne en el mismo aparato todo el sistema de absorción de choques, conexión de cañerías de freno y las conexiones eléctricas y electrónicas entre uno y otro carro. Los automotores actuales que usa Ferrocarril del Estado, también el metro acá en Santiago, tienen comúnmente este sistema de enganche, que es el sistema Scharfenberg. Y aquí les muestro algunas fotos típicas. En la foto de la izquierda arriba tenemos el sistema Henricot, que es el que se usa normalmente en los trenes más comunes de carga. En la foto de la derecha tenemos el sistema Scharfenberg, que es el que les comentaba recién, que es el más desarrollado en los automotores o sistemas de transporte de pasajeros actuales. Y en Europa se usa mucho el sistema UIC de tornillo, pero también en Europa se usa el sistema Scharfenberg para todo el sistema de transporte de pasajeros. Vamos a continuar con la siguiente
Si tienen, por favor, algún comentario, alguna consulta, me interrumpen nomás, no se olviden. No, profe, no tengo ninguna consulta. Me está quedando todo claro al menos. Muchas gracias. Uy, no hay nadie más. Bueno, No, estoy solito. qué bueno. Bueno. Vamos con la parte 5 de este cursito que se llama la dinámica de los trenes, o qué es lo que permite el movimiento de los trenes. Y aquí hay varios conceptos bien interesantes que se utilizan, que son la potencia y la fuerza de tracción. Cuando los trenes se mueven fundamentalmente por un concepto que es la adherencia. Es decir, para poder generar movimiento, las ruedas de aquel equipo tractor, que son las locomotoras o los equipos automotores, para que puedan moverse tienen que generar algún tipo de rodado, ¿no es cierto? Hablábamos de los motores eléctricos, que son los que generan la fuerza de tracción sobre los ejes propulsores, y necesita ejercerse algún peso sobre la vía por medio de estas ruedas. Es decir, hay que ejercer un momento torsor, ¿no es cierto?, para poder hacer el movimiento, y lo que lo logra es el peso adherente, pero ese peso adherente en general se habla que es igual al peso de la locomotora, pero solo a aquellos ejes que son motrices. Ahora, ese esfuerzo de tracción o ese esfuerzo propulsor no puede superar el factor de adherencia, porque si no, eso produce patinamiento o resbalamiento de la rueda. En general, a diferencia de lo que sucede con el transporte carretero, el transporte de los camiones, el peso de las locomotoras en general se distribuye casi de manera uniforme en todos los ejes. En este caso, es importante también considerar las configuraciones de las locomotoras. Los bogies de las locomotoras en general poseen 2 o 3 ejes por cada bogie. Salvo en casos excepcionales, ahí poseen diferentes configuraciones. Cada locomotora normalmente está compuesta por bogies de 2 o de 3 ejes y 2 bogies en general. Y pueden tener todos sus ejes propulsores o algunos de ellos propulsores solamente. Y hay algunas denominaciones que uno habla de unas locomotoras CC o COCO, cuando son solo 2 ejes propulsores. Se anota como A1A, pero son denominaciones nomás que son de manera cultural. Para que haya movimiento con rodamiento de las ruedas, la fuerza propulsora que se ejerce debe ser menor que el producto del peso adherente, que es el peso del equipo distribuido sobre sus ruedas, por la adherencia, por el coeficiente de adherencia. Es decir, la fuerza de tracción debe ser menor que el peso total adherente por ese factor de adherencia. En caso contrario, si esta fuerza de tracción supera al peso adherente multiplicado por la adherencia, entonces en ese caso hay deslizamiento o hay patinamiento de las ruedas y se producen problemas de movimiento. Potencia y fuerza de tracción. Un concepto básico es la potencia. La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Trabajo W, ¿no es cierto?, dividido por unidad de tiempo, que eso es en general la potencia. La potencia, trabajo realizado por unidad de tiempo. Ahora, si recordamos que el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿no es cierto? El trabajo es la fuerza que nosotros ejercemos por un desplazamiento, por una longitud en la cual vamos a ejercer esa fuerza. Ese es el trabajo. Entonces, si lo escribimos así, fuerza por desplazamiento y también por la unidad de tiempo, el trabajo es fuerza por desplazamiento partido por la unidad de tiempo, aquí en el término derecha tenemos espacio dividido por tiempo y eso es velocidad. Por lo tanto, la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. En general,
Los equipos ferroviarios, las locomotoras, se caracterizan por su potencia, sea esta su potencia eléctrica o sea su potencia mecánica. La potencia mecánica en general se establece en caballos de fuerza, en HP, y la potencia eléctrica en kilowatts. Y aquí hay dos expresiones bastante comunes que se utilizan, que es fuerza por velocidad y ese numerito que aparece debajo, 272 o 370, es para poder hacer la conversión, digamos, de kilos por kilómetros por hora, dividido por 272 nos va a dar la potencia en HP, y kilos por kilómetros por hora partido por 370 nos va a dar la potencia en kilowatt. ¿Por qué pongo estos conceptos? Porque después lo vamos a emplear para poder aclarar lo que es la potencia disponible de una locomotora y lo que es capaz de arrastrar una determinada locomotora en términos de su poder de tracción. La fuerza, si nosotros de esta expresión de potencia despejamos la fuerza, ¿no es cierto? Vamos a tener la fuerza en kilos disponible a partir de esta expresión, es igual al factor, si lo determinamos en HP, ¿no es cierto? Si conocemos una potencia de una locomotora en HP, entonces podemos colocar aquí en esa expresión la potencia y por un factor de rendimiento mecánico, que generalmente es del orden del 80 al 85%, podemos obtener la fuerza que es capaz de aplicar esa determinada locomotora. Por ejemplo, si nosotros decimos, mire, tenemos una locomotora de 2000 HP, ponemos esos 2000 HP ahí, hacemos el factor de conversión y vamos a tener una fuerza disponible en kilogramos fuerza para poder arrastrar un determinado equipo remolcado. Ahora, la fuerza atractiva o la fuerza de tracción de un equipo en general está limitado por la adherencia. La adherencia continua es un parámetro que da el fabricante de la locomotora o del material rodante. Generalmente varía entre el 21 y el 27, entre el 20 y el 25%, el 27%. Entonces, así se tiene la mínima velocidad a que una locomotora puede traccionar sin sufrir problemas, y esas mínimas velocidades normalmente para las locomotoras más comunes están entre los 10 y los 20 kilómetros por hora. Incluso puede ser un poquito más para las locomotoras más de mayor potencia y más pesadas actuales. Y esa es la llamada velocidad crítica. Esa expresión que tenemos nosotros, recién ahí escribíamos, que es la fuerza de tracción o la fuerza disponible, que es la potencia partido por la velocidad con este factor de rendimiento mecánico, nos da en general una curva de estas características, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros llevamos la velocidad a cero, esta curva tendería a ser asintótica, digamos, en el infinito. Tendríamos una fuerza disponible casi infinita, lo cual no es así. Hay una fuerza limitante, que es una velocidad mínima de operación. Y esa velocidad mínima de operación o velocidad umbral es esta que está determinada aquí. Entonces las curvas típicas de potencia y de fuerza de tracción son de este estilo, una recta aquí con una cierta velocidad crítica, y de ahí en la medida que nosotros vamos aumentando la velocidad, tenemos una menor fuerza de tracción disponible. Por eso es que se habla aquí de que la fuerza de tracción continua disponible para una locomotora está en términos de la velocidad crítica, de esa velocidad mínima a la cual puede operar. Menos que esa velocidad, la locomotora prácticamente no es posible de ponerla en movimiento, para que pueda hacer una fuerza atractiva, una fuerza de tracción efectiva. Fuerza de tracción y circulación por adherencia. La típica ley de Newton, ¿no es cierto? Masa por fuerza igual masa por aceleración, o fuerza de aceleración o fuerza aceleratriz, es la diferencia entre el esfuerzo continuo y el esfuerzo resistivo. Es decir,
nosotros tenemos un esfuerzo continuo de tracción que es capaz de generar la locomotora en términos de su potencia, ¿no es cierto? La potencia de una determinada locomotora a nosotros nos da, a propósito de esas expresiones que veíamos, nos da una fuerza disponible para poder arrastrar. Por otro lado, el equipo que se acopla a esta locomotora ejerce una resistencia para el movimiento. Entonces, tiene que haber un balance entre esas fuerzas tractivas y las fuerzas que son resistivas al movimiento. Si no hay una fuerza atractiva suficiente para poder arrastrar lo que hay detrás de la locomotora, el tren nunca se va a mover. Por lo tanto, la fuerza tractiva tiene que ser siempre superior o a lo sumo igual a todas las fuerzas, a la suma de las fuerzas de resistencia que se oponen al movimiento. Es la sumatoria de todas las fuerzas resistivas. Entonces, en ese mismo esquema, nosotros tenemos aquí el esquema, la curva de la fuerza atractiva que se va disminuyendo con la velocidad, pero la resistencia del tren también va aumentando con la velocidad. Y esta velocidad de régimen, ¿no? Es donde se cruzan ambas curvas, es la máxima alcanzable para poder determinar esa resistencia al avance. Y para eso se han desarrollado históricamente, y esto fue desde comienzo del siglo XX, se empezaron a desarrollar ecuaciones o modelos empíricos para poder determinar todo lo que es este tema del movimiento, es decir, disponer de una fuerza tractiva de locomotoras, inicialmente con locomotoras a vapor, después con locomotoras diésel y locomotoras eléctricas también. Se empezaron a desarrollar ecuaciones y hubo hartos investigadores que desarrollaron ecuaciones empíricas que son las que se utilizan hasta el día de hoy. Para que se pueda generar el movimiento debe encontrarse una cierta resistencia para que las ruedas no resbalen. Tiene que haber una fuerza de adherencia entre la rueda y el riel. Y ese depende del punto de contacto, depende de este coeficiente de adherencia que hay entre ambos tipos, llamémoslo así, de acero, el acero de las llantas o el acero de las ruedas de los trenes y el acero de los rieles. Ese coeficiente de adherencia es un factor, digamos, que afecta al peso adherente. El peso adherente es el peso que ejerce la rueda que transmite todo el peso de la locomotora hacia los rieles. Y ese coeficiente de adherencia depende del estado de la superficie de rodado, depende del estado de la superficie de los rieles. Si hay polvo, humedad en los rieles o si hay condiciones de mucha rocío de agua, ¿no es cierto? Incluso con suciedad, ese valor puede variar. Varía, por ejemplo, entre 0,12, un factor adimensional, 0,12 para rieles húmedos, incluso puede ser más bajo, 0,05 para rieles con grasa y con aceite. Es decir, si uno echa aceite encima o grasa encima de los rieles, evidentemente que prácticamente no vamos a poder tener movimiento, sino que vamos a tener solo resbalamiento. Si los rieles están secos, ¿no es cierto?, y limpios, entonces ese factor de adherencia ya lo tenemos un poco más alto, entre 0,2 y 0,25. Entonces el esfuerzo de tracción, por lo tanto, queda limitado por estos factores que se han indicado, que es fundamentalmente la adherencia. Y debe cumplirse que ese esfuerzo tractivo debe ser, como decíamos, menor, o quizá a lo sumo igual, pero en la igualdad siempre se produce el resbalamiento, debe ser menor que este factor de adherencia por el peso adherente. ¿Cuáles son las resistencias ahora que opone el equipo remolcado? Hay resistencias al avance, que son resistencias a la rodadura o resistencias mecánicas y resistencias del aire. El tren, digamos, o la locomotora ofrece un frente
que normalmente el aire ejerce una cierta presión sobre este equipo para poder moverse, sobre todo si ese movimiento se hace a mayor velocidad. Además, hay otras resistencias que es por lo típico de la constitución del camino. Las rampas o gradientes o pendientes, ¿no es cierto? Si el equipo ferroviario compuesto por una locomotora y carros o coches tienen que moverse a través de una pendiente, subir una pendiente, evidentemente que hay una resistencia que se opone al movimiento. Y además, si además tiene que moverse a través de curvas, las curvas también ejercen una resistencia al movimiento. Y por otro lado, también tenemos las resistencias de inercia. Las resistencias de inercia son las resistencias que ejerce el tren al cambio de velocidad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos en un determinado tren a una velocidad de 50 kilómetros por hora y necesitamos cambiar su velocidad a 70 kilómetros por hora, encontramos una resistencia de inercia por ese cambio a la velocidad. Es decir, hay que aplicar una aceleración, si no, no se ejerce el cambio de velocidad. La resistencia al rodado. La resistencia al rodado es provocada por la compresión del riel bajo la carga de las ruedas. Las ruedas y el riel se deforman plásticamente con la plasticidad o la elasticidad del acero. En general, ¿no es cierto? El cálculo se hace, como les decía yo, con expresiones que han sido desarrolladas en forma empírica. Y nosotros decimos que es necesario aplicar una fuerza de tantos kilos por cada tonelada que nosotros queramos mover a través de los rieles. Estas resistencias al rodado y las expresiones que se han desarrollado tienen en general la forma de ecuaciones cuadráticas. De esta forma, son ecuaciones hasta de segundo grado que tienen la forma A más B por la velocidad más C por la velocidad al cuadrado, donde B es la velocidad y A, B y C son constantes de ensayos empíricos, y esos son valores que están entregados y que fueron determinados a lo largo de los años de investigación que se hicieron sobre todo en el siglo XX y que se emplean hoy día incluso para poder hacer simulaciones simulaciones computacionales en el movimiento de trenes. Se ocupan estas mismas expresiones porque son muy precisas en cuanto a sus determinaciones. Esas fueron desarrolladas fundamentalmente por un señor Davis, que es el que produjo todas estas expresiones. Entonces decimos, ahora nosotros a través de la potencia podemos determinar la potencia y las características de la velocidad mínima a la cual puede ejercerse el movimiento continuo. Nosotros decimos esa locomotora que tiene 2.000, 3.000 o 4.000 HP o 4.000 caballos de fuerza de potencia, nosotros decimos puede ejercer una determinada fuerza de tracción. Por otro lado, para poder determinar cuántos es lo que somos capaces de mover, tenemos que determinar qué resistencias al rodado tenemos en el tren que vamos a componer, ¿no es cierto? Entonces hablamos de las resistencias al rodado por el propio tren, ¿no es cierto? Tenemos resistencias al rodado por gradientes, tenemos resistencias al rodado por curvatura y tenemos resistencias al rodado por cambios de velocidad. Todas esas resistencias al rodado son las que se determinan para poder finalmente determinar, valga la redundancia, cuánto es la fuerza que tenemos determinada que se opone al movimiento. Y finalmente hacemos un balance entre la fuerza disponible que tenemos en las locomotoras y la fuerza que tenemos de resistencia al rodado. Si tenemos más fuerza que se opone al movimiento, vamos a tener que sacarle carros o agregarle locomotoras para tener más fuerza de tracción. Para la resistencia al rodado, aquí tenemos estas expresiones que están indicadas ahí para locomotoras diésel eléctricas
es esta expresión, ¿no es cierto? Es la misma ecuación cuadrática. Locomotoras diésel eléctricas 0,65 más 13,16 partido por P, donde P es el peso por eje del equipo y B es la velocidad. Y por la velocidad al cuadrado, donde A también es la sección del equipo para poder incluir la resistencia por el aire, por el viento. Y para locomotoras eléctricas la expresión es casi similar, varían las constantes, están las constantes A, B y C que indicábamos en la expresión anterior. Los carros también ejercen resistencia al rodado, que se oponen al movimiento. Ahí tenemos para carros de carga de 2 bogies de 2 ejes cada uno, esa sería la expresión, ¿no es cierto?, donde P es el peso por eje de cada uno de los carros o de las locomotoras, como veíamos en la expresión anterior. B es la velocidad y A es la sección transversal del vehículo, para poder determinar también la expresión de oposición del viento sobre la cara frontal del tren. Y N es el número de ejes del vehículo. Resistencia al rodado, resistencia media del tren. ¿Cómo hacemos la composición del tren en forma total? Tenemos un peso de la o las locomotoras, el peso de los carros, de todo el equipo remolcado, ¿no es cierto? Y esta es una expresión que nos permite determinar la resistencia total del tren, en que P es el peso total de la locomotora, Q es el peso total del equipo remolcado. Es decir, si llevamos, por ejemplo, 20 carros, va a ser 20 veces la suma del peso de los 20 carros, y R sub L es la resistencia al rodado de la locomotora, que está en las expresiones anteriores que veíamos. RE es la resistencia total del equipo remolcado, que también lo vimos recién en las expresiones anteriores que anotaba ahí, y por lo tanto se hace este promedio ponderado, P más Q, afectados por la resistencia al rodado de cada uno, dividido por el peso total del equipo, que es el peso de la locomotora, más el peso de los carros. Y ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, una expresión que va a ser en kilos por tonelada, la resistencia del tren en kilos por tonelada. Es decir, para mover este tren, nosotros necesitamos tantos kilos por cada tonelada de peso de ese tren. La resistencia por gradientes, eso es en cuanto a la resistencia al rodado del material rodante. Y esas, como les decía, son las fórmulas típicas o las expresiones típicas de Davis que fueron desarrolladas. A eso hay que agregarle la resistencia por gradientes y también la resistencia por curvatura. La resistencia por gradientes se refiere al hecho de necesitar levantar a través de una pendiente un determinado peso P. Es decir, es la proyección del peso P vertical, ¿no es cierto?, a través de esta rampa de inclinación con un cierto ángulo I, ¿no es cierto? En general, estas rampas para los ferrocarriles son bastante pequeñas, son muy chicas porque no es posible arrastrar de subida equipos ferroviarios tan pesados porque las ruedas metálicas impiden su movimiento, se produciría patinamiento. Los ferrocarriles de montaña son los que tienen mayores gradientes, ¿no es cierto? Aquí en Chile, en el norte de Chile, tenemos gradientes de hasta 3,5%, es decir, cuando hablamos de una gradiente de 3%, significa que por cada 100 metros que nosotros avanzamos en horizontal, subimos 3 metros en altura. Esa es una gradiente de un 3%. Una gradiente de un 2% significa que por cada 100 metros en horizontal, subimos 2 metros en altura. En general, como les digo, acá en Chile, las gradientes ferroviarias en montaña no superan el 3 o el 3,5%. Es decir, a lo más que llegan a subir los trenes en altura por cada 100 metros en horizontal es del orden de 3 y 3,5 metros.
Acá en la zona central de Chile tenemos en la zona que va hacia el ramal de al norte de acá, hacia Valparaíso, Yayay, Valparaíso. Ahí tenemos un sector de cuesta que tenemos como 2,4% de gradiente máxima. Lo mismo hacia el ramal que va hacia el puerto de San Antonio, llegando casi a San Antonio y bajando la cordillera a la costa, también ahí tenemos gradientes que andan del orden del 2%. Eso es lo más que se tiene como gradiente ferroviaria acá en Chile. Y en el norte 3 y 3,5%. La resistencia por gradiente, entonces, como ese ángulo es pequeño, para las inclinaciones pequeñas, tales como las que se usan en general en los ferrocarriles, se puede considerar que el valor del seno del ángulo, como es pequeño, es igual a la tangente, y eso es equivalente al h, que es la altura, dividido por L. En este caso, por ejemplo, el 2% sería 2 dividido por 100. Ahora, esto se puede determinar muy fácilmente. De esa forma, la fuerza necesaria proyectada, digamos, hacia la horizontal es P por el seno del ángulo, ¿no es cierto? Y como eso es pequeño, lo podemos dejar ahí establecido si P se expresa en toneladas, ese peso es en toneladas, 1000 por H partido por L. En general, en términos simples, una resistencia específica se expresa en kilos por tonelada. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una gradiente de 2,5%, decimos que la gradiente es igual a tantos kilos de peso a trasladar por la gradiente como milímetros por metro tenga la rampa de gradiente. Por ejemplo, una gradiente de 2,5% significa que avanza 2,5 metros en altura en cada 100 metros en horizontal, o 2.500 milímetros en 100 metros en horizontal. Ahí cancelamos los ceros que nos sobran y decimos son 25 kilos por cada tonelada. O sea, una gradiente de 3% va a tener 30 kilos por tonelada de resistencia. O sea, para mover nosotros a través de una gradiente de 3% necesitamos ejercer 30 kilos por cada tonelada de peso. De 2,5, 25 kilos por cada tonelada de peso. Esa es la resistencia por gradiente. Muy simple, simplemente hay que acordarse nomás del equivalente de las gradientes. Y finalmente la resistencia por curvas. La resistencia por curvas se da porque las pestañas de las ruedas ferroviarias rozan por el costado de los rieles, por el costado interior, y ejercen una resistencia por esa curvatura. Ahora, cuando los rieles están en horizontal también, el equipo ferroviario se va acomodando, digamos, dentro de la vía, y siempre las pestañas de las ruedas van rozando de alguna manera los rieles por el lado interior. Por lo tanto, hay una fuerza que se opone al movimiento. Y esto también hay expresiones que se desarrollaron a lo largo de la historia a través de muchas investigaciones, y se expresan. Algunas de estas expresiones son, por ejemplo, para ferrocarriles de trocha métrica o trocha 1 metro, la resistencia por curva es igual a 190 por L partido por R, donde L es la distancia entre los ejes sucesivos del equipo rodante y R es el radio de curvatura. Hay expresiones más simples, ¿no es cierto?, que ni siquiera tienen en consideración la distancia entre ejes consecutivos del equipo rodante, que simplemente, por ejemplo, 400 partido por R menos 20, donde R es el radio de la curva. Y con eso uno tiene una resistencia por curvatura que agregar, digamos, en este balance de energía que hay que hacer para poder determinar si un equipo es capaz de arrastrar o no es capaz de arrastrar un determinado conjunto de carros. Para trocha 1676, que es la trocha que tenemos acá en la zona sur,
esa misma expresión cambia a 700 partido por R menos 20. La que más se usa es esta finalmente que considera arriba la trocha y abajo el radio de curvatura. La resistencia por curva es 500 por la trocha partido por el radio de curva. La trocha en metros, ¿no es cierto? Y el radio de la curva en metros también. Y eso va a dar una resistencia a la, por curvatura en kilos por tonelada también. Esta resistencia de aceleración o de inercia en general no se calculan para poder determinar estas expresiones. Entonces, como resumen, el esfuerzo de tracción F que debe desarrollar un equipo tractor, una o más locomotoras trabajando en conjunto al recorrer un tramo, primero, que las ruedas motrices no patinen, es decir, por lo tanto tiene que ser menor que el factor de adherencia por el peso adherente. Después, en recta horizontal, esta fuerza en general es igual o tiene que superar o tiene que ser capaz de superar al peso total del equipo, ¿no es cierto?, por la resistencia al rodado. Y la resistencia al rodado, ¿cuál es? La expresión que veíamos hace un rato, que es el peso del equipo, el peso de la locomotora, más el peso del tren, que está compuesto por todos los carros, por la resistencia de la locomotora, por la resistencia del equipo remolcado, que es ese factor promedio. Esto es en recta horizontal, es decir, aquí estamos pensando que no actúa la gradiente ni actúa la curvatura. Ahora, si nosotros tenemos un trazado donde sí actúa la resistencia por gradientes y la resistencia por curvatura, tenemos que ir agregándole esas resistencias. Y el caso más general es este que está aquí al final, que dice que es el peso total del equipo por la resistencia del tren, por la resistencia por gradiente y por la resistencia por curvatura. Esas tres resistencias se suman, que es la resistencia del tren, ¿no es cierto?, que se calcula con las expresiones de Davis, más la resistencia por gradiente, que hablábamos ahí dependiendo del porcentaje de gradiente de la vía, ¿no es cierto? Y la resistencia por curvaturas, que es esa expresión también que habíamos indicado anteriormente, que no son más que recetas, conocérselas y poder determinar ese factor. Entonces, los pesos del equipo rodante se expresan en toneladas y las resistencias en kilos por tonelada. Y ahí uno hace el balance. Hace el balance entre la potencia, ¿no es cierto?, de la locomotora, o las locomotoras que se traducen en una fuerza disponible, y por otro lado, la resistencia que ejerce el equipo rodante, la resistencia propia del tren, ¿no es cierto?, que está compuesta por diferentes carros, más las resistencias agregadas de la gradiente del trazado por el cual uno se va a mover, más la resistencia por curvatura. Existe otro concepto, vamos a ver un ejemplo después. Existe un concepto que es la gradiente determinante. A lo largo de un trazado ferroviario, uno puede tener diversas curvaturas o puede tener diversas subidas y bajadas. Por lo tanto, no necesariamente un punto que tenga la mayor gradiente va a ser determinante para que el tren no se pueda mover. Puede que el tren pase por un determinado punto que tenga una gradiente excesiva, por ejemplo, que sea muy corta, y va a poder pasar de todas maneras por la inercia que lleva, por la velocidad. Ahora, si esa gradiente es muy extensa, empieza a ser muy extensa para que el tren completo quede en esa gradiente, ya esa gradiente empieza a determinar la capacidad de arrastre del tren. En general, para poder hacer los balances de energía, se utilizan las peores condiciones, es decir, las gradientes más extensas y las curvaturas también más extendidas. Bueno, por otro lado está el esfuerzo de frenado y de tensión, que no lo vamos a ver aquí en general, pero que se determinan también de ciertas formas como factores
esfuerzo de frenado y de retardo. No quiero marearlos con tanto ejemplo, sino que simplemente vamos a hacer, les voy a mostrar un pequeño ejemplito antes de determinar esto, pero aquí como ejemplo les pongo cuáles son lo que determinamos nosotros las pautas de arrastre. Todos los ferrocarriles determinan esto para sus tipos de locomotoras, cuánto es capaz de arrastrar cada locomotora en determinados trazados. Entonces se generan a lo largo de los trazados por ejemplo, entre Estación Central y Rancagua, entre Rancagua y Curicó, entre Curicó y Talca, entre Talca y Chillán, entre Chillán y no sé, y Concepción. En fin, se ve para cada uno de los tipos de locomotora cuántas toneladas o cuánto equipo es capaz de arrastrar una determinada locomotora. Y eso se establece formalmente en las tablas de pautas de arrastre. Las locomotoras tipo 3300 HP, las locomotoras de 2000 HP, las locomotoras de 2500 HP son capaces cada una en su tipo de arrastrar en forma unitaria o en forma conjunta tales o cuales cantidades de carga a lo largo de cada uno de esos trazados. Bueno, en la próxima clase vamos a ver un ejemplo y vamos a ver algunas cosas también de finalización. Para no marearte tanto, Rodrigo, vamos a dejar hasta aquí y voy a subir la clase también al chat del grupo que tenemos aquí también con los antecedentes. Y te agradezco mucho la asistencia. Ya, profe, lo mismo que le dije la semana pasada, no encuentro los PPT, no sé dónde están. Ah, va. Mira, en el mismo grupo donde está este módulo de ferrocarriles, no sé si en ese tienes acceso, ¿no es cierto? Ahí Sí, en ese módulo hay en las pestañas superiores hay una que dice archivos. Y ahí dentro de los archivos cree carpetas. Y ahí ah, y claro, aquí está, y ahora sí y está. dentro de las carpetas están las PPT y que las puse las puse en PDF, ¿cierto? Y ahí Sí, también agregué las grabaciones de las clases. sí, ahí está, Ahí verdad. sí, las pudiste Sí, ahora sí encontrar. las puedo ver. Perfecto. Ya, eso es. Ya, muchas Ok, gracias, profe. Nos estamos listo. viendo la Que estén próxima muy semana. bien. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.